Mi nombre es Gabriela McCarthy y voy a presentar Anatomía y Fisiología del Sistema Cardiovascular, parte 1. ¿Qué es un ciclo cardíaco? Ciclo cardíaco son todos los fenómenos eléctricos y mecánicos que suceden entre cada latido del corazón. El corazón está formado por dos bombas separadas, la derecha, que bombea sangre a los pulmones, y la izquierda, que bombea sangre a todo el cuerpo. Cada bomba está dividida en dos cavidades independientes, aurícula y ventrículo, que son controladas por 4 válvulas cardíacas. 2 de ellas son válvulas auriculoventriculares. La válvula tricúspide, que regula el paso de la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y la válvula mitral, que permite el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y 2 válvulas semilunares. La válvula aórtica, que permite el paso de la sangre por la aorta, y la válvula de la arteria pulmonar, que controla el flujo de sangre del ventrículo derecho a las arterias pulmonares. Durante el ciclo cardíaco se repiten la sístole, fase de contracción, y la diástole, fase de relajación. Ese ciclo inicia cuando, durante la diástole, la aurícula derecha se llena de sangre y se abre la válvula tricúspide, entonces inicia la diástole ventricular y la sístole auricular. Al terminar la relajación ventricular, se cierra la válvula tricúspide y se abre la pulmonar e inicia la sístole o contracción ventricular y la sangre es expulsada hacia los pulmones para ser oxigenada. Esta sangre, ya oxigenada, regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón. La diástole auricular izquierda permite que la aurícula se llene de sangre, entonces se abre la válvula mitral y permite que la sangre pase al ventrículo izquierdo, el cual se relaja para permitir su llenado, que es ocasionado por la sístole auricular. Cuando se acaba de llenar el ventrículo izquierdo, se cierra la válvula mitral y se abre la válvula aórtica, para iniciar la sístole ventricular y expulsar la sangre por la aorta hacia todos los órganos del cuerpo. Este ciclo se repite aproximadamente 70 veces por minuto. Tipo de circulación. Recordemos que el corazón funciona como dos bombas. El lado derecho trabaja como bomba del circuito pulmonar y el lado izquierdo como bomba del circuito sistémico. El sistema circulatorio permite que la sangre recorra todo el cuerpo por estos dos circuitos, por lo que se conocen también dos tipos de circulación, mayor y menor. En la circulación menor o pulmonar, la aurícula derecha recibe sangre a través de las grandes venas cavas. Al contraerse la aurícula, esa sangre pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho y de ahí pasa a los pulmones por la arteria pulmonar para ser oxigenada y regresa a la aurícula izquierda por las venas pulmonares para reincorporarse a la circulación mayor. En la circulación mayor o sistémica, la sangre que ya ha sido oxigenada entra a la aurícula izquierda, que al contraerse hace que la sangre pase por la válvula mitral al ventrículo izquierdo. Cuando éste se contrae, la sangre sale por la aorta y sigue su trayecto a todo el organismo, aportando los nutrientes y el oxígeno necesarios para el cuerpo humano. La estructura de todos los vasos sanguíneos es muy similar. Están constituidos por capas de tejidos concéntricas y separadas, llamadas capas túnicas, y son de 3 tipos. Túnica íntima. Es la capa interna de la pared de los vasos compuesta de células epiteliales, un tejido parecido a la piel, pero flexible y lisa, para permitir el flujo de la sangre. Se une mediante tejido conectivo a la capa media. Túnica media. Es la capa más gruesa e intermedia de la pared de los vasos. Está compuesto por músculo liso y fibras elásticas. Túnica externa o adventicia. Es la capa que se encuentra en la superficie del vaso. Está conformado por fibras de colágeno, fibras elásticas, fibroblastos y pequeños vasos llamados vasa vasorum. Las arterias son muy elásticas, lo cual les permite transportar la sangre. Se expanden cuando el corazón bombea la sangre y se localizan profundamente a lo largo de los huesos o debajo de los músculos. Aunque presentan las mismas capas que las arterias, las venas poseen paredes finas y un diámetro superior
al de las arterias musculares y tienen en las extremidades inferiores unas válvulas o pliegues valvulares en forma de nido de golondrina que impiden el retorno de la sangre. Se clasifican en venas superficiales, que se encuentran justo debajo de la piel, y venas profundas, localizadas en la musculatura. Los capilares son vasos sanguíneos microscópicos, tubulares y carentes de músculos, formados por una delgada capa de células llamadas endotelio. Capilares formados por endotelio. Venas formadas por tejido conjuntivo, fibras elásticas y endotelio. Y arterias, tejido conjuntivo, fibras elásticas y endotelio. Arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas y su función. Las arterias son los conductos que llevan la sangre oxigenada del corazón al resto del organismo. Se dividen en dos tipos. 1. Las que salen de la arteria aorta y se ramifican en arterias más pequeñas y son arterias coronarias. Su función es irrigar al músculo cardíaco y provienen de la aorta ascendente. Son dos: arteria intraventricular anterior o descendente anterior y arteria circunfleja izquierda. Arteria aorta. Regula el flujo sanguíneo a gran parte del cuerpo, además de irrigar algunas partes especiales como la pelvis, abdomen y tórax. Se divide en callado aórtico, arteria carótida y arteria subclavia izquierda. Carótidas comunes. Se encuentran alrededor del cuello. Se dividen en externa, que irriga gran parte del cuello y de la cara, e interna, que en el cerebro, junto con las vertebrales, irriga en el sistema nervioso central. Subclavias. Recorren la cara inferior de la clavícula, junto con las carótidas, irrigan el sistema nervioso. Ilíacas externas. Es una arteria dual, o sea, hay una en cada lado del cuerpo, y se encuentran en la zona pélvica. Sus ramas son uretral, epigástrica, circunfleja ilíaca y arteria femoral. Femorales. Son la extensión de la arteria ilíaca cuando ésta pasa por debajo del ligamento femoral y después se convierten en la arteria poplitea al pasar por la rodilla. Y el polígono de Willis. Es el centro de distribución de las arterias que nutren el sistema nervioso central, las cuales suministran aproximadamente el 80% de la sangre del cerebro. Y 2. Las que parten de la arteria pulmonar y se encargan de transportar la sangre del ventrículo derecho del corazón a los pulmones para su oxigenación, y se dividen en derecha e izquierda. Las venas son los vasos sanguíneos que devuelven la sangre desoxigenada hacia el corazón. La mayoría de venas que drenan la sangre del corazón desembocan en el seno coronario, el cual es una estructura auriculoventricular. Existen dos sistemas venosos que van en paralelo a los dos sistemas arteriales. El sistema venoso pulmonar se extiende desde los pulmones al corazón y conduce la sangre oxigenada a la aurícula izquierda. A diferencia de las otras venas, esas transportan sangre arterial en vez de venosa. El sistema venoso general se encarga de la circulación aórtica, y mediante el cual la sangre no oxigenada es transportada a la aurícula derecha, la cual proviene de las diversas redes capilares del organismo. Las venas más importantes son la vena cava superior, que recoge la sangre de la mitad superior del cuerpo, y la vena cava inferior, que la recoge de los órganos situados por debajo del diafragma. Ambas venas desembocan en la aurícula derecha. La vena porta está formada por la reunión de las venas que provienen del intestino, estómago y vaso, que una vez capilarizada de nuevo, llega y riega el hígado. Las venas subclavias recogen la sangre venosa de las extremidades superiores y la vierten en la vena cava superior. Las venas yugulares se sitúan a uno y otro lado del cuello. Son cada una de las 4 venas, anterior, externa, interna y posterior, que recogen la sangre de la cabeza. Las coronarias o cardíacas son las venas que coronan la aurícula izquierda del corazón. Nacen en la aorta, muy cerca de su origen, y riegan las paredes externas del corazón. Los capilares son vasos sanguíneos microscópicos, prolongación de las arterias, arteriolas, a lo largo de todo el cuerpo, y se encuentran cerca de la superficie de la piel. Se conocen como vasos de intercambio, pues su función es llevar los nutrientes y el oxígeno a las células, además de transportar los desechos del metabolismo celular. Son el medio de comunicación entre las arterias
y las venas para que la sangre regrese al corazón. Al juntarse, forman vasos más gruesos, conocidos como vénulas, que forman las venas. Se clasifican en capilares venosos, capilares arteriales, capilares continuos o de tipo muscular, capilares viscerales, capilares sinusoidales. Las arteriolas son arterias muy pequeñas que conducen la sangre a los capilares y regulan la resistencia u oposición al flujo sanguíneo. Las vénulas son la unión de varios capilares. Su función es recoger la sangre de estas y enviarla a las venas. Porcentaje de sangre y presión en los diferentes componentes del sistema de circulación. Porcentaje medio de sangre. En la circulación sistémica se encuentra aproximadamente el 84% de todo el volumen de sangre del organismo y el 16% restante lo encontramos en el corazón y los pulmones. Ese 84% que está en la circulación sistémica lo dividimos en 64% está en las venas, 13% en las arterias, 7% en las arteriolas y capilares sistémicos. Y del 16% restante, el corazón contiene el 7% de la sangre y los vasos pulmonares el 9%. Cada componente del sistema circulatorio tiene una presión específica. El corazón bombea la sangre continuamente hacia la aorta. La presión media en este vaso es alta, con una media en torno a los 100 milímetros de mercurio. Además, como el bombeo cardíaco es por pulsos, la presión arterial alterna entre una presión sistólica de 120 y una diastólica de 80 milímetros de mercurio. A medida que el flujo sanguíneo atraviesa la circulación sistémica, la presión media va cayendo progresivamente hasta llegar casi a 0 milímetros de mercurio en la terminación de las venas cava, donde se vacía en la aurícula derecha del corazón. La presión de los capilares sistémicos oscila de 35 milímetros de mercurio cerca de los extremos arteriorales a tan solo 10 milímetros de mercurio cerca de los extremos venosos, pero la presión media funcional en la mayoría de los lechos vasculares es de 17 milímetros de mercurio, aproximadamente. En las arterias pulmonares, la presión también es pulsátil, pero bastante menor. La presión sistólica arterial pulmonar alcanza un promedio de 25 milímetros de mercurio y la diastólica de 8 milímetros de mercurio, con una media de solo 16 milímetros de mercurio. La media de la presión capilar pulmonar es de solo 7 milímetros de mercurio. Aún así, el flujo sanguíneo por minuto a través de los pulmones es lo mismo que en la circulación sistémica. Los invito a ver la segunda parte.